Hola, buenas tardes. Me llamo Yolanda López, soy doctora en Educación, Comunicación y Nuevas Tecnologías, experta universitaria en alta capacidad de educación personalizada y docente en la Universitat Carramany. Hoy nos encontramos aquí para hacer una conferencia sobre el desarrollo cognitivo y el aprendizaje. En primer lugar, intentaremos resumir qué es aprendizaje y qué es desarrollo cognitivo. También intentaremos encontrar cuál es la relación entre estos dos grandes conceptos y también descubrir cuál provoca cuál, si es el desarrollo cognitivo el que provoca el aprendizaje o es al revés, es el aprendizaje el que provoca el desarrollo cognitivo. Posteriormente intentaremos acercarnos a algunas de las teorías cognitivas sobre el desarrollo cognitivo para acabar dando algunos consejos de cómo intentar ayudar en el desarrollo cognitivo de los alumnos y de los jóvenes. Así empezaríamos hablando de qué es realmente el desarrollo cognitivo. Pues el desarrollo cognitivo podríamos decir que es un proceso mediante el cual el ser humano va adquiriendo el conocimiento necesario a partir del aprendizaje y de la experiencia. Y lo hace gracias a su capacidad y experiencia. En educación hablamos de desarrollo cognitivo como esta formación progresiva de las funciones cognitivas. Y cuando hablamos de funciones cognitivas nos referimos a la memoria, al razonamiento, a la capacidad de resolver problemas, al lenguaje, y esto hace que las personas puedan pensar y comprender, y también relacionarse con el mundo que las rodea. Es fundamental conocer cómo estas funciones cognitivas durante la infancia y la adolescencia se van desarrollando, porque nos permite así que se produzcan unos aprendizajes más relevantes, más complejos y más significativos. Después pasaríamos a poder explicar qué entendemos por aprendizaje. Y hablamos de aprendizaje como aquel conjunto de procesos que las personas incorporan nuevos conocimientos, nuevas habilidades, nuevos valores, que son propios de la sociedad en la que vivimos. Así, ¿es el desarrollo el que produce el aprendizaje o es el aprendizaje el que provoca el desarrollo cognitivo? Pues quizás es una pregunta algo difícil de contestar, porque existen diferentes propuestas. Una primera propuesta parte de la independencia de estos dos procesos y entiende que el aprendizaje es un proceso externo que utiliza los resultados del desarrollo. Por ejemplo, Jean Piaget estudia el desarrollo del pensamiento del estudiante independientemente del proceso de aprendizaje. Una segunda tendencia podría ser aquellas que afirman que el aprendizaje y el desarrollo se producen de una manera simultánea y sincronizada. También podríamos hablar de otras que hablan del papel tan importante que se le atribuye al aprendizaje como al proceso de desarrollo de ambas, porque ambas coinciden a la misma vez. Para que se produzca el aprendizaje es necesario que las estructuras cerebrales se desarrollen y estas estructuras se desarrollan gracias al aprendizaje. La clave está en el desarrollo madurativo y en un aprendizaje óptimo. Los programas educativos tienen que provocar efectos positivos en el desarrollo cognitivo, porque así conseguiremos un correcto desarrollo cognitivo y social. Nos acercamos ahora a qué son las teorías sobre el desarrollo cognitivo. Pues podríamos hablar de que son unas teorías que se centran en cómo nuestros procesos mentales van cambiando con el paso del tiempo. Ayudan a explicar la interacción que el niño, que el adolescente o que el alumno puede tener con el medio ambiente, con el contexto que le rodea. Si hablamos de desarrollo cognitivo, debemos hablar, por supuesto, de algunos autores. Uno puede ser Jean Piaget, Vygotsky o Brunner. ¿Cómo entienden entonces el desarrollo cognitivo estos diferentes autores? Empezaremos hablando por Jean Piaget.
Jean Piaget es un psicólogo, o era un psicólogo suizo, y que es reconocido como uno de los teóricos cognitivos más influyentes en el campo del desarrollo infantil. Jean Piaget explica que el desarrollo cognitivo está impulsado por factores biológicos como resultado de la maduración de las estructuras innatas del cerebro. El autor explica que debemos conquistar 4 etapas de desarrollo cognitivo para que así el niño, que va pasando de una etapa a otra, llegue a una inteligencia humana completa. Estas etapas de desarrollo podría ser la primera etapa, que es la etapa de sensorio-motor, que va entre el nacimiento del bebé hasta los 2 años. Una segunda etapa sería la etapa preoperacional, que se referiría desde la edad de 2 años hasta los 7 años. Una tercera etapa sería la etapa operativa concreta, que va desde los 7 años hasta los 11. Y la última etapa que nombra y que debe un alumno conquistar, o un niño conquistar, es la etapa que va desde la etapa formal y que va desde los 11 años hacia adelante. Estas etapas realmente se han convertido en una guía para determinar la evolución de la cognición infantil. Un segundo autor que me gustaría nombrar es Vygotsky. Vygotsky es un autor que enfatiza el papel de la interacción social y el lenguaje y afirma que estos dos, el lenguaje y la interacción social, tienen un papel central en el aprendizaje. Este autor no habla de etapas de desarrollo, sino que, según este psicólogo ruso, el aprendizaje de nuevas competencias y el desarrollo cognitivo de cualquier persona se debe en gran medida a la interacción que tiene esta persona, este niño, este joven, con el medio, y especialmente con la relación que tiene con algunas personas que son más hábiles que él y que pueden llegar a convertirse en modelos o en mentores para el mismo aprendiz. Vygotsky también afirma que los bebés nacen con 4 habilidades mentales básicas. Estas habilidades son la atención, la sensación, la percepción y la memoria para el desarrollo intelectual. Y a través de la interacción y el desarrollo del entorno sociocultural, estas funciones se desarrollan en funciones mentales superiores. Así, habiendo descrito qué es el desarrollo cognitivo y habiendo descrito también el aprendizaje, nos podíamos preguntar, ¿podemos hacer algo para estimular el desarrollo cognitivo de los niños y jóvenes? Pues sí que podemos hacer algo. Debemos apostar porque el aprendizaje que se realice sea un aprendizaje activo y significativo, que sea relevante, que tenga en cuenta aquellos conocimientos previos que el alumno ya tiene, porque esto permitirá que realmente este aprendizaje sea muchísimo más significativo. Por otro lado, tendremos que analizar las situaciones educativas y el contexto y la realidad donde vive esa persona para ver cómo influye en él. Esta influencia, si es positiva, permitirá un mejor desarrollo y un mejor aprendizaje. También podríamos motivar que las actividades donde puedan participar pues, los niños o los alumnos sean actividades de diferentes niveles de dificultad, de diferente también profundidad, que sean y se conviertan en un reto verdadero para los niños, porque eso lo que hará es estimular este aprendizaje y convertirse en realmente significativo y relevante para aquello que están haciendo en ese momento y para acciones o aprendizajes del futuro. También deberemos potenciar la memoria, el compromiso con la tarea, el pensamiento crítico, el hacerlos pensar, el hacerlos o acompañarles a ir más allá, para que así los alumnos puedan avanzar en su desarrollo, en su aprendizaje. También otro aspecto que deberemos considerar será qué tipo de interacción social tienen estos niños, tanto con los adultos que los rodean como con los compañeros, con los pares.
porque si estas interacciones sociales son positivas, son creativas, son colaborativas, son también cooperativas, esto hará que se estimule el intercambio, el respeto y la ayuda mutua, y que así el aprendizaje también sea muchísimo más real. Por último, debemos estimular la motivación por aprender, el tener ganas de saber más, de querer relacionar aquello que hemos aprendido con lo que estamos aprendiendo, porque esto nos hará situarnos delante de la vida y delante del aprendizaje con una mente abierta, con unas ganas imperiosas de aprender y también con unas ganas de compartir, de colaborar y de cooperar con los demás. Por último, podríamos decir de ¿qué tendríamos que tener presente para que este desarrollo educativo y cognitivo sea importante? Pues podríamos hablar primero de que cada alumno y joven progresa a su propio ritmo y este ritmo de aprendizaje y de proceso debe ser respetado, igual que la capacidad que esta persona presenta a la hora de pensar y a aprender. Cada alumno se posiciona de una manera distinta delante del aprendizaje. Nuestro sistema educativo no ayuda en este sentido, porque entiende que quizás todos los alumnos de 8 años, por tener esa edad, presentan las mismas características, las mismas aspiraciones y capacidades. Y no es así. Conocer las características personales, las características sociales, las características contextuales y familiares del alumnado y de los niños nos ayudan a poderle acompañar, a que aprendan o tengan un aprendizaje mucho más activo y mucho más significativo, como hemos comentado anteriormente. También debemos valorar estas características personales y relacionarlas con el entorno donde este alumno crece, se desarrolla y aprende. Cuando un alumno o un niño tiene alrededor un contexto que le nutre, que le aconseja, que le acompaña, que le ayuda cuando se equivoca o que le acompaña cuando las cosas hace bien, que le motiva para seguir hacia adelante, este desarrollo y este aprendizaje es muchísimo más efectivo y muchísimo más positivo. Hablar del trabajo de acompañamiento, de los estilos de enseñanza que los educadores o los profesores pueden utilizar en el aula y la implicación del propio educador o del propio docente en lo que pasa en el aula es muy importante. Y lo es muy importante porque apostar por aquellas metodologías, aquellos instrumentos, aquellos recursos y estrategias que pongan al alumno en el centro, que lo pongan en el centro como responsable máximo de su aprendizaje y que pueda adquirir un papel activo en él, hará que la motivación, el interés, el intercambio, la colaboración y las ganas de aprender sean muchísimo mayores. No tenemos que, cuando hablamos de estrategias que permiten que este papel activo del alumnado, nos estamos refiriendo a estrategias como el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en el pensamiento, la gamificación, todo el aprendizaje en servicio, y también puede ser un recurso o puede crear un interés, una buena explicación del docente. En la utilización de todas estas estrategias o la combinación de las mismas hace que realmente el aprendizaje pueda transformarse en un aprendizaje personalizado. Y el aprendizaje personalizado que hace que el alumno se sitúe en el centro como máximo protagonista y también responsable del aprendizaje, sabiendo que nadie puede aprender por él, pero que sí que el docente es la persona que le guía. Por eso, en este caso, el docente deja de ser un mero transmisor de contenidos para ser una persona que guía, que acompaña, que exige al alumno compromiso para el aprendizaje y que lo conoce sus características, conoce sus necesidades, conoce sus aspiraciones para que este desarrollo sea integral, sea total, se pueda producir en todas las dimensiones. Y por último, el docente
o el padre que acompaña al niño, los educadores que acompañan al niño, deberá impulsar o animar a la participación en actividades adecuadas para el desarrollo cognitivo del alumnado. Es importante, o del propio hijo, es importante por eso conocer qué características tiene, qué necesidades tiene en cada momento, cómo se relaciona con el entorno para proponer o actividades o propuestas que realmente estimulen este desarrollo cognitivo, social y el aprendizaje que tanto deseamos. Como veis, el campo del desarrollo cognitivo y el aprendizaje es un campo extensísimo. Podríamos estar hablando horas y horas. Una de las primeras recomendaciones que me gustaría hacer es poder leer a los grandes autores de estas teorías cognitivas. Cualquier obra o libro de Jean Piaget, de Vygotsky, de Brunner, es una gran manera de acercarse a las teorías cognitivas, al desarrollo cognitivo y también a cómo cada uno de los autores entiende que se produce este desarrollo cognitivo. Poder profundizar en sus ideas es poder conocer más cómo piensan y crecen los niños y alumnos, cómo piensan, cómo aprenden, cómo el contacto y la interacción con otras personas o con el contexto es importante y cómo influye en su desarrollo y aprendizaje. También me gustaría recomendar todo el trabajo que César Coll, catedrático emérito de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de Barcelona, ha realizado. Y también me gustaría recomendar a César Coll por ser un firme defensor del aprendizaje personalizado. Actualmente hablamos mucho sobre aprendizaje personalizado y es la manera de entender que la educación empieza por entender que el alumno es único y irrepetible, que tiene unas características personales, familiares, contextuales que deben ser conocidas y respetadas, y que es un alumno que debe ser acompañado. ¿Para qué? Para conseguir el desarrollo máximo de su potencial. Por ello, también lo que recomendaría es acercarse a la concepción educativa de la educación personalizada. Una concepción personalizada basada en el constructivismo que engloba todos aquellos métodos, herramientas, estrategias que ayudan a dar una respuesta educativa a la persona, entendiendo que la persona es una persona que debe ser observada de manera integral, conociendo sus características, sus necesidades y sus fortalezas. Y también animo a acercarse a toda la obra de García Oz, porque para entender realmente qué supone personalizar el aprendizaje. Por último, también me gustaría recomendar la importancia que tiene el acompañamiento educativo, porque es verdad que ninguna persona aprende sola, pero es muy importante en el aprendizaje quién tienes a tu lado para aprender. Actualmente empezamos a hablar muchísimo más de acompañamiento educativo en los centros educativos, por el papel que tiene esta figura de acompañamiento no solo del alumnado, sino también del profesorado y de las propias familias, para que el trabajo conjunto de estos diferentes contextos, escuela, familia y alumnado, pueda darse la mano y pueda realizarse una evolución y un desarrollo cognitivo y un aprendizaje relevante del alumnado. Cuando hablamos también de acompañamiento educativo, este se transforma en una guía en el camino de aprendizaje de los alumnos. Es una acción que pasa a ser reflexiva, donde los docentes realizan acompañando a los estudiantes para potenciar la reflexión, para potenciar la motivación, para potenciar también la implicación en el propio aprendizaje. Y así poder prevenir fracasos por un lado y también promover el éxito y el desarrollo de las fortalezas de cada uno. También este acompañamiento educativo supone garantizar la calidad y la equidad de los aprendizajes escolares, porque actualmente hablamos de equidad en la educación y no de igualdad, porque igualdad supone ofrecer a cada uno lo mismo y equidad
supone ofrecer a cada uno lo que necesita. Y la educación personalizada apuesta por esta idea de conocer al alumno y ofrecerle en cada momento en su desarrollo y en cada momento en el aprendizaje, ofrecerle aquello que necesita, teniendo en cuenta con quién se relaciona y teniendo en cuenta también aquellos apoyos de acompañamiento que puede tener. En este caso, la familia, el contexto y, por supuesto, el profesorado, los educadores que tiene a su alrededor. También recomendaría la obra, como os he dicho, de César Coll, de Álvaro Marchesi, en un libro titulado El desarrollo psicológico y la educación. Creo que es un manual muy interesante para encontrar referencias de cómo el desarrollo psicológico y el aprendizaje se dan la mano. También recomendaría un libro de Pozo titulado Teorías cognitivas del aprendizaje, donde explica extensamente algunas de estas teorías cognitivas que yo he explicado muy brevemente. Y por último, un manual mucho más ágil, pero que hace reflexionar y que nos acerca a cómo aprendemos a partir de una aproximación científica al aprendizaje y a la enseñanza, sería el libro de Héctor Ruiz titulado Cómo aprendemos, una experiencia o una aproximación científica al aprendizaje y la enseñanza. Acercarse a la educación personalizada, acercarse a la personalización del aprendizaje, supone acercarse también al mundo del desarrollo cognitivo y del aprendizaje significativo.